El mundo se halla en estado de crisis. Soplan vientos de cambios y se alzan tormentas de advertencia, ya en un lugar, ya en otro. Hay hambruna en la India y guerra de guerrillas en las penínsulas del sur de Asia. Hay truenos sobre África y en las capitales de Sudamérica flamean banderas revolucionarias desgarradas. Hay sangre en las arenas del norte de África y en Europa la batalla por la supervivencia económica se libra tras las puertas cerradas de los bancos y las salas de directorio. Muy alto sobre el Pacífico, los aviones vuelan para tomar muestras de la contaminación atmosférica. En los nebulosos valles del Himalaya, donde ondean las banderas de las plegarias y los recolectores de té trabajan en las terrazas, hay correrías e incursiones desde el Tíbet y Xinjiang. En las fronteras de la Mongolia exterior, la inquieta amistad de Rusia y China está tensa y a punto de romperse. En todas partes el hombre ha tomado conciencia de sí mismo como un animal de tránsito y lucha desesperadamente por afirmar su derecho a lo mejor del mundo durante el breve periodo que habita en él. El nepalés acosado por sus demonios montañeses, el culi que gasta su corazón tirando del rickshaw, el israelí sitiado en todas sus fronteras, todos y cada uno de ellos están reafirmando su derecho a una identidad y todos tienen los oídos dispuestos para cualquier profeta que les prometa alguna. En todas partes se clama por la supervivencia, pero como la ironía suprema de la creación es que el hombre debe morir inevitablemente, aquellos que se esfuerzan por conquistar su mente o su músculo tienen que prometerle una extensión de su lapso en alguna apariencia de inmortalidad. Pero para el hombre y para todos los profetas que el hombre eleva, el enemigo último es el tiempo, y el tiempo es una dimensión relativa, limitada directamente por la capacidad del hombre para hacer uso de él. Las comunicaciones modernas, rápidas como el relámpago, han reducido a la nada el lapso entre un acto humano y sus consecuencias. Un disparo en Berlín puede hacer estallar el mundo en pocos minutos. Una plaga en las Filipinas puede infectar a Australia en el día. El hombre que se tambalea en la cuerda en un circo de Berlín agoniza ante los ojos de Londres y Nueva York. Así, en todo momento, el hombre se ve acosado por las consecuencias de sus propios pecados y los de sus semejantes, y así también, cada profeta y cada erudito se ven acosados por el rápido transcurso del tiempo, sabiendo que deberán rendir cuentas por falsas predicciones y promesas quebrantadas, con una celeridad hasta hoy desconocida en la historia. Esta es precisamente la causa de la crisis. Aquí nacen los vientos y las olas, y se forjan los truenos que en una semana cualquiera, en un mes cualquiera, pueden rugir alrededor del mundo bajo un cielo oscurecido por hongos nubosos. Pues bien dicen los franceses que entre más cambian las cosas, más permanecen igual. ¿De cuándo será este texto que acabo de leer, este fragmento literario que acabo de leer? Pues es de 1962. Es de una novela de 1962 que se llama Las sandalias del pescador y que es de Morris West. Morris West no es un gran escritor, no es, digamos, alguien que vaya a quedar en el canon literario, es más bien una curiosidad, pero yo creo que una notable y rescatable curiosidad, sobre todo en los tiempos que vivimos. Morris West era periodista, además de narrador, y durante muchos años fue corresponsal de diversos medios de comunicación en el Vaticano. Y es, pues digamos, el gran escritor de novelas populares sobre el Vaticano, a partir de una trilogía que inicia justamente con Las sandalias del pescador. Novelas, además, que se siguen editando hasta nuestros días y que, pues, resultan particularmente, digamos, interesantes del punto de vista de la nota del autor que inicia la primera de ellas, Las sandalias del pescador. Roma es una ciudad más antigua que la Iglesia Católica. Todo lo que puede suceder ha sucedido allí y sin duda sucederá una vez. Se dijo muchísimo cuando subió al papado Juan Pablo II, Karol Wojtyła, que Morris West había tenido alguna suerte de rapto, que le había podido presagiar que iba a haber un papa que no fuera italiano y que eso iba a coincidir con la caída del muro de Berlín. De alguna manera eso está prefigurado en Las sandalias del pescador, pero no es porque tuviera raptos místicos Morris West y se adelantara a el contexto político del Vaticano, sino porque era un agudo lector, un buen reportero, un agudo lector del momento político que le tocaba vivir, de la política vaticana y de la función del Vaticano. Las sandalias del pescador, la novela es entretenida y hay una película igualmente entretenida, aunque más pretenciosa, con Anthony Quinn. Bueno, pues trata de
un papa ruso. Trata de un hombre que es sacerdote, que es prisionero en Siberia justamente por ejercer un ministerio religioso en un estado que tiene un combate directo a la fe y que finalmente es extraído del Gulag y es enviado al Vaticano por las autoridades soviéticas. Se descubrirá más adelante por razones políticas, porque las tensiones de la Guerra Fría, que retrata Morris West en el pasaje que acabo de leer, convenientemente editado para quitar algunos detallitos que sí eran muy 1962, bueno, a la luz de ese contexto, lo que dice la Unión Soviética es: necesitamos un mediador. Necesitamos un mediador con Estados Unidos y necesitamos un mediador con China. La investidura eclesiástica y la investidura papal es particularmente práctica y la neutralidad vaticana es particularmente práctica para acometer esa mediación. Y Las Sandalias del Pescador, tanto en su versión literaria como en su versión cinematográfica, es la historia de un papa, el papa Cirilo o Kirill, que juega un papel, digamos, clave en la mediación en el contexto de la Guerra Fría entre Rusia, Estados Unidos, China y Europa, y que ha sido, digamos, concebido para jugar ese rol. Eso probablemente no haya sido algo demasiado alejado de lo que estaba sucediendo en aquella época. En 1962 ya era papa Juan XXIII, había ascendido al papado desde 1958 y él había promovido ya el Concilio Vaticano II, que había constituido, pues digamos, la gran reforma, y me atrevo a decir el gran acto de contrición de la Iglesia Católica después de su complicidad en el horror nazi y de su complicidad con Mussolini y con Hitler. Cuando llega Juan XXIII al papado, lo que hace es promover una reforma de la Iglesia. Ahí es cuando se acaba la misa en latín, ahí es cuando empieza a abrirse al mundo la Iglesia, y eso, pues digamos, lo que hace es subrayar el cariz político del papado. Y habrá, digamos, distintos talantes, distintas visiones de sus sucesores, de Pablo VI, de Juan Pablo II. No hablaré mucho de Juan Pablo I porque es el papa que duró un mes, de Benedicto XVI, de Francisco I y ahora de León XIV. Son actores políticos eminentemente los papas. Y sin embargo, hay algo que a mí, que me ha tocado vivir con varios de estos papas, pues no me había pasado antes, que es, digamos, el descubrirme empapado. Y el descubrirnos empapados, no porque se suelte el agua, que no se acaba de soltar, sino porque todos estamos hablando del Papa, incluso diría antes de que muriera el Papa Francisco, antes de que muriera Jorge Mario Bergoglio. Fue un papa que tuvo una impronta, digamos, muy carismática, un papa que sacudió muchas estructuras de la Iglesia, pero que también fue extraordinariamente ambiguo y cuyo legado creo todavía deberá ser debatido. De él se hablaba mucho, se habló mucho de su sucesión y ahora se habla mucho de León XIV. Creo que no se hablaba tanto de sus antecesores en el mundo y esa es una pregunta a hacerse. ¿Por qué estamos hablando tanto del Papa? ¿Por qué incluso en países que no son católicos, como los Estados Unidos, se está hablando tanto del Papa desde antes que tuviéramos un Papa estadounidense? Pero además, ¿qué significa que tengamos un Papa estadounidense en el año 2025? ¿Qué significa que ese papa sea también no solo legalmente peruano, porque tiene doble nacionalidad, sino que haya pasado todos los años que pasó en América Latina, en México incluso, y particularmente en Perú? ¿Cómo leemos lo que hizo advenir en la Iglesia Católica el Papa Francisco y cómo leemos lo que puede hacer advenir el Papa León? ¿Por qué se llama León? ¿Tiene eso un significado o no? Y mejor pregunta quizás que todas las anteriores, ¿por qué debería importarnos y qué dice eso del mundo en el que vivimos? La pinche complejidad de la sucesión papal, del papado de León XIV, es nuestro tema hoy aquí en el Heraldo Podcast.
Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde incluso temas que serían susceptibles de inducir al recogimiento y la reflexión, bueno, pues los hacemos materia de reflexión pública y de problematización de la realidad, y acaso eso tenga que ver también con los tiempos que vivimos, así como en otros tiempos no estábamos mirando tanto al Papa, quizás en otros tiempos no estábamos problematizando tanto todas y cada una de las cosas con las que nos topamos en el periódico, con las que nos topamos en las redes sociales, y a lo mejor eso tenga que ver con nuestra necesidad de comprender un mundo crecientemente complejo y crecientemente contradictorio. Bueno, yo disto muchísimo de ser un experto en el papado, ni siquiera soy católico, nunca me he, pues digamos, puesto a estudiar seriamente el Vaticano ni la política vaticana, simplemente soy un lector entusiasta que recientemente se ha visto inundado tanto de materiales sobre la sucesión papal como de preguntas. Pero lo que sí sé es quién sí sabe. Lo que sí sé es que probablemente el mayor experto que tengamos en México en el papado y en la política vaticana y en el significado de los rituales y las decisiones vaticanas sea Roberto Blancarte, académico del Colegio de México, experto, como les digo, en temas vaticanos. Y me da mucho gusto, Roberto, que estés otra vez en La Pinche Complejidad. Y empiezo no por preguntarte sobre el Papa León, sino empiezo a preguntarte: ¿coincides en esta apreciación de que esta sucesión papal nos ha importado más que otras y que el Papa está más en el ánimo público que de costumbre? ¿O yo estoy sobredimensionando lo que estoy leyendo? No, yo creo que tienes razón hasta cierto punto, porque digo, a mí me ha tocado cubrir otros procesos de sucesión. Me acuerdo que cubrí, enviado por un medio de comunicación, el proceso de sucesión, el cónclave, digamos, que eligió a Benedicto XVI. Y obviamente ya había digamos, ya desde esa época había muchísimos medios y muchísima, digamos, muchísima curiosidad sobre cómo sería, sobre todo porque hacía mucho tiempo que no pasaba. Como tú bien mencionaste, la anterior a Benedicto XVI había sido 27, 28 años antes, en 1978. Entonces ya como que la gente se le había olvidado y sin embargo se convirtió en un suceso esperado por la propia, digamos, decadencia en materia de salud del propio Juan Pablo II. Y yo creo que más bien ha ido aumentando, en efecto, como tú dices, pero por el aumento de los medios de comunicación no tradicionales, que hace que, además de los tradicionales, ya todo mundo difunda todo tipo de noticias, todo tipo de pasajes. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba viendo en X un pequeño video donde tienen al Papa actual discutiendo con unos peruanos por no sé qué pleito ahí con algún sacerdote. Y toda esa información está porque ahora hay muchísima más gente participando en alimentar, digamos, la información. Siendo eso cierto, déjame aventurar una hipótesis adicional y que tiene que ver con mi experiencia subjetiva. Durante todo el papado de Juan Pablo II y durante todo el papado de Benedicto XVI, pues para mí lo que hacía o decía el Papa era algo que me interpelaba poco. Es decir, no siendo yo católico, tenía poco que ver con mi realidad cotidiana. Es decir, veía yo estos fenómenos de fervor masivo que concitaban las visitas papales, particularmente de Juan Pablo II, el Papa hipermediático, pero confieso que me quedaba lejos. Es decir, Juan Pablo II hablaba de cosas que me interesaban poco en un registro que me interesaba poco. Diría que con Benedicto XVI eso se acendró de manera muy importante, y creo que los años de Juan Pablo II y los años de Benedicto XVI son años en que la Iglesia pierde
muchísimos feligreses, a lo mejor no necesariamente por causa del papado, sino porque habían cambiado los valores. Y creo que incluso, si bien Juan XXIII reacciona muy bien al cambio de paradigma cultural, a partir de Pablo VI hay un retroceso, digamos, un repliegue sobre sí misma de la Iglesia que ya no refleja los valores de su tiempo. Creo que el primer momento en que yo volteé a ver, diré casi con morbo más que con otra cosa, al Vaticano, es el momento de la abdicación de Benedicto XVI, porque es muy rara, es decir, que es de pronto como, wow, esta sí no la veía venir. Pero cuando asciende al papado Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, ahí sí creo que hay un interés que se vuelve, digamos, logra trascender la feligresía católica. Es decir, creo que el Papa Francisco se vuelve un papa que es un actor político importante. Si apelea las sandalias del pescador de Morris West, tiene que ver cómo, porque así como en su momento Juan XXIII fue un actor político importante, creo que Francisco también fue un actor político importante. Digo, recordemos simplemente que el gran mediador de la reanudación de relaciones entre Cuba y Estados Unidos es, entre Raúl Castro y Barack Obama, es el Papa Francisco. No tiene que ver también con que ese estilo de papado más insertado en el mundo, más dialogante con valores seculares y con valores que tienen que ver con problemas de nuestro tiempo, como el cambio climático, como la identidad, como las libertades individuales, lo hizo más cercano y más relevante? No, yo creo que no. A ver, yo creo que la tuya, como bien dices, es una experiencia más subjetiva. Claro. Y que, digamos, se explica por tu edad, por tus preocupaciones. Pero, por ejemplo, a propósito de la intervención política de los papas, yo creo que no ha habido papa más político que Juan Pablo II. Tan es así que se le atribuye, y con mucha razón, en buena medida, la caída del régimen soviético. Sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque cercanía con Lech Walesa. Así es, y con la CIA. O sea, eso está probado. Los grandes biógrafos de Juan Pablo II mostraron que hubo una gran cercanía entre la CIA y los aparatos, digamos, de gobierno de la propia Curia Romana para, a través de Solidarnosc y a través de la propia Iglesia Católica en Polonia, hacer que, en efecto, ese fenómeno contribuyera a la, digamos, liberación relativa de Polonia hasta la caída del régimen soviético en su totalidad. Y hay que recordar que eso fue, digamos, un desencadenador importantísimo. Yo creo que Juan Pablo, no hay más político que Juan Pablo II en ese sentido, ¿no? Y Juan Pablo II, estoy dando nada más el ejemplo como más importante, pero en su lógica de darle la vuelta al mundo y a visitar todos los países posibles, tuvo también la lógica de intervenir políticamente, no solo dentro de la iglesia, que para él era muy importante, sino lo que la iglesia pudiera hacer en esos países. Y doy el ejemplo de América Latina. Digamos que lo que hizo Juan Pablo II contra la teología de la liberación desbarató muchísimos movimientos progresistas dentro de la iglesia que afectaron no nada más a Nicaragua, a El Salvador, a Chile, a Argentina. Es decir, hubo un impacto de la política de Juan Pablo II que finalmente determinaba si apoyaba o no a ciertas dictaduras o las perdonaba hasta cierto punto y no intervenía, etcétera, como para decir que obviamente ahí el papel político de Juan Pablo II fue, yo diría, mucho más importante, ¿no? Tienes razón y refraseo. Al refrasear sí, lo que diré, tienes toda la razón. Y luego déjame agregar para que refrases de una vez también esta otra. Más temas sociales. Yo creo que, digamos, el tema de la pederastia obviamente fue central en todo eso. En todo lo que no hizo, no nada más lo que supuestamente empezó a hacer, pero que realmente no hizo, y el apoyo a Marcial Maciel y a los Legionarios de Cristo aquí fue brutal, y por ejemplo también. Entonces el impacto sobre estos temas fue brutal, y el impacto, digamos, desde un punto de vista liberal, como creo que es el nuestro,
sobre temas sensibles como es el aborto, como es la eutanasia, como es el derecho a la vida, como es, digamos, muchos de los temas alrededor de la familia y los valores más clásicos del catolicismo, pues también tuvieron un impacto muy fuerte, negativo si tú quieres desde nuestro punto de vista, pero muy fuerte en la consolidación de grupos de derecha y de extrema derecha. Entonces, ahí los impactos creo que son, y sin hablar de que a él le toca el centenario de la Rerum Novarum, de la que ahora quizás volveremos a hablar, pero que fue central para él también insistir en esa lógica de anticapitalismo y antisocialismo, que también marcó a la iglesia. Hay que recordar que también no es lo mismo estar 5 años u 8 años que 26 años en el poder, ¿no? Y eso obviamente marcó mucho a la iglesia, ¿no? Ahí te va el refraseo. A ver. Tienes toda la razón. Es un personaje profundamente político y quizás lo que quise decir es un personaje que encarna el paradigma tradicional de lo que desde fuera imaginaríamos que es un papa. Es decir, la iglesia es una institución muy conservadora, es una institución muy tradicional, es una institución muy aliada con la derecha, y Juan Pablo II, digamos, encarna muy ese papel. Es decir, es el papel de el aliado de los gobiernos, en el mejor de los casos demócrata cristianos, de un paradigma que tiene que ver con combatir, digamos, cualquier modelo de familia, cualquier modelo moral distinto, digamos, al de la jerarquía católica tradicional. Sí, tan antiliberal como antisocialista, digamos, en muchos sentidos, ¿no? Así es. Eso interpela poco a grandes capas de la sociedad, es decir, interpela mucho al católico, digamos, puro y duro, al católico tradicional, pero a quienes no vivimos en ese paradigma no nos interpela. Lo que hace Francisco, y quizás ese es el fraseo al que quería yo llegar, es abrir la iglesia a la interlocución con otros actores allende su grupo de referencia, allende su feligresía, volverse, digamos, una figura que está marcando el discurso y que está marcando la agenda abiertamente, más allá de su feligresía, que es retomada, que es citada, que es valorada por, digamos, grupos sociales amplios que no pertenecen a la Iglesia Católica necesariamente. ¿Con ese fraseo estarías de acuerdo? Más o menos, porque quiero decir, está bien, pero yo creo que Francisco no es el primero que lo hace. Yo creo que otros mucho más conservadores, por ejemplo, Benedicto XVI, desde su perspectiva también replanteó muchos de esos problemas. Desde su perspectiva, por ejemplo, Ratzinger replanteó el problema de la identidad europea frente al resto del mundo, de la identidad de los cristianos frente no solo los musulmanes, sino los no creyentes, etcétera. Y entonces también, lo que pasa es que, por eso digo que es subjetiva lo tuyo, porque no son los problemas que a ti te importan, es ¿no? difícil que algo no lo sea. Exacto. Pero lo que sucede es que no a todo mundo le importan los mismos problemas, pero yo creo que a mucha gente le importaron esos problemas. Y Ratzinger, por ejemplo, en el tema de la pederastia fue el primero que realmente se metió a tratar de resolverlo. Así llegó incluso al papado, como denunciando la corrupción y como dijo una palabra muy fuerte, así como la porquería que hay dentro de la iglesia y que nadie había hablado de eso. Y luego replanteó el tema también de los dineros y de quién manejaba el poder dentro de la iglesia. Entonces yo creo que más bien fueron como tiempos distintos. Y yo creo que lo de Francisco es importante por lo que tú dices, porque estableció una relativa apertura temática. Yo no diría más que temática, ni siquiera doctrinal. De acuerdo. Una apertura temática sobre algunos puntos que incluso fueron de manera muy tímida puestos a discusión. Pero el hecho que lo hubiera planteado, en efecto, es un gran avance. Ahora, yo lo que digo es que en realidad no es tan innovador respecto a otros pontífices, porque otros pontífices en su tiempo plantearon esos problemas de manera distinta. Por ejemplo, lo que yo digo de la postura de Juan Pablo II respecto a la teología de la liberación
era súper actual porque estaba hablando de, a ver, ¿qué solución estamos nosotros procurando en la conexión del cristianismo con los problemas sociales? Pero era poco abierta la discusión, ¿no? No, pues estaba como en boga en la época que Juan Pablo II llegó, porque la teología de la liberación estaba en su mayor empuje en Nicaragua, en Salvador, en muchos lugares de América del Sur. Y eso tuvo un impacto mayor entre grupos muy grandes de la propia iglesia y grupos que se acercaban o se alejaron de la iglesia por esa misma temática. Por ejemplo, yo creo, y siempre lo he sostenido, que la democratización que alguna vez existió en nuestro país a partir de los años 90, etcétera, se benefició de la salida de muchos católicos militantes que salieron empujados digamos, por la condena de la teología de la liberación a otras áreas como fuera de la iglesia institucional, pero trabajar en sociedad civil y que colaboraron a eso mucho, por ejemplo, en México y en otros países. Como que esos, digamos, fenómenos políticos empujados por decisiones de los papas terminaron afectando seriamente a muchos países. Nada más que, claro, es menos mediático. Aunque Juan Pablo fue un papa muy mediático. Es exacto, el primer papa hipermediático. Exacto. Pues. Yo creo que, es decir, hipermediático en el sentido de que le tocaron ya ciertos medios. O sea, lo que cambiaron fueron los medios, no los papas. Porque los papas, desde que hubo medios de comunicación masivos, los usaron. No fue más viajero Juan Pablo y eso lo volvió más mediático. Porque se podía viajar más, pero el que empezó a viajar al mundo fue Pablo VI. Y antes Juan XXIII, como tú mencionas, pues fue embajador en Turquía y embajador en París. Es decir, tenían su propio alcance según su momento. Pero ya yo me refiero a que desde que se pudo, el Vaticano tenía la Radio Vaticana y el Observatorio Romano. Es decir, la iglesia ha ido como alcanzando a los medios. Y los medios son los que han ayudado a que esos mensajes y esos, digamos, acontecimientos, eso sí se convierten en algo que todos tenemos que oír. A ver, entonces déjame refrasear entonces. No, pero ahora refraseo con una pregunta. Sí. Estaríamos, y acúsome de ello en el camino también, sobredimensionando, digamos, la ruptura encarnada por el Papa Francisco a partir de el cambio de escenario mediático, es decir, de la proliferación de canales de comunicación a través de las redes sociales y de su propio carisma ambiguo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que está sobredimensionado, sobre todo porque... Mira, te voy a citar a un colega italiano de la Universidad de Padua que escribió unos libros muy buenos sobre lo que está pasando en la iglesia. Uno se llama, por ejemplo, La casta dei casti, la casta de los castos, donde habla sobre todo el tema de la sexualidad dentro de los seminarios y dentro del sacerdocio, ¿no? Y luego escribió otro, que es el que viene más a esta pregunta, que se llama La Chiesa Immobile. La iglesia inmóvil. La iglesia inmóvil, y luego La Rivoluzione Mancata de Francesco. Su revolución, o sea, la revolución fallida de Francisco. Porque lo que él analiza es algo que algunos hemos visto, es sí abrió algunos temas, pero luego no hizo nada. No hizo nada porque no pudo o no quiso, eso ya será otra discusión. Hizo poco, digamos. Sí. Es decir, sí autorizó las bendiciones a las parejas. No la autorizó, perdón. Está el texto tal cual. Pero no la autorizó, fíjate, para que cada obispo decida si se da o no. Entonces no la autorizó como para decir, a ver, ahora todos pueden, lo cual permitía a todo el mundo hacerlo, sino ahora el que quiera, si considera el obispo a lo mejor local, quiere decir que es caso por caso y ya lo vuelve algo que es muy complicado. Sí, fue timorato y fue ambiguo. Y muy ambiguo. Entonces, yo creo que, a ver, los medios de comunicación también crean realidad. Hay que saber eso. Y doy un ejemplo de esto. El Papa dijo en un avión de regreso de Brasil, si no me equivoco, y a pregunta de una brasileña periodista,
esa frase que todo el mundo repite de que ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Sí, pues es la frase más polisémica de la historia, es frase político. No, pero está muy bien porque eso lo tomaron todos los medios y dijeron, claro, ¿quién es él para juzgar? Él está diciendo que la iglesia no puede juzgar. Básicamente así se entendió. Pero Dios sí hace falta. No. El problema es que la iglesia sí juzga y sí sigue juzgando, porque lo que no se leyó completo, porque así funcionan los medios, es la respuesta, ya no digamos la entrevista, la respuesta completa que estaba dando Francisco a la pregunta. Porque la pregunta no era era sobre un personaje que creo que estaba en la Nunciatura, no sé, en República Dominicana o en Uruguay, que había tenido muchos problemas de pederastia y de financieros y no sé qué, y lo acusaban y lo decían, y el problema de la homosexualidad, digamos, así lo planteaban como un problema. La pregunta fue así como, oiga, ¿y usted qué hizo de esto? ¿No? Y el Papa, defendiéndose en una entrevista de banqueta, que él mismo subido al avión, dice, no, pues es que miren, yo no sé qué, y empieza literalmente, perdón por la expresión, a tragar camote, y empieza a decir, no, pues yo que no sé qué, y entonces al final dice, bueno, ¿y quién soy yo para juzgar? Pero estaba a la defensiva. Claro. Si nosotros vamos a lo que dice el catecismo y lo que el mismo Papa después dijo, fue así, pero esto no cambia nada, la doctrina sigue igual, o sea, eso es una perversión y eso es antinatural y eso es tal, y no cambió nada. Entonces, es más los medios que el Papa, por eso digo yo. No es tanto la iglesia la que cambió, sino son los medios los que han generado una realidad, porque lo que sí es cierto es que en efecto en la comunidad de homosexuales ya recibieron ese mensaje, pero como los medios lo pusieron, no como el Papa lo dijo. ¿Entiendes? Entonces, son realidades generadas por una masificación y una divulgación de noticias que no necesariamente refleja lo que el Vaticano está diciendo, ni lo que el mismo Papa está diciendo, ¿no? Y sin embargo suscitan un interés creciente en otras capas de la población, exacto, por lo que sucede en el Vaticano. Así es. Pero lo de las capas, quiero decir, yo creo que el Juan Pablo II suscitó en muchas partes del mundo también un acercamiento al papado que no habían tenido antes lugares que él visitó, donde había pequeñas comunidades de católicos y que en realidad era una justificación para poder pasar el mensaje en esos países, ¿no? Estoy hablando de muchos países asiáticos, etcétera, ¿no? Ahora, el Papa nunca fue, ni pudo ir, ni ninguno de estos papas ha ido, ni ha podido ir, ni a Rusia ni a China, a propósito de las sandalias del pescador. No ha podido ir porque el problema ya no es, digamos, el régimen, digamos, burocrático, gubernamental, sino la iglesia ortodoxa, cuya liga con ese régimen hace que realmente la capacidad de llegar ahí del catolicismo sea muy limitada. Y en China ya no digamos un problema todavía más complejo. Entonces ahí, yo por eso insisto, a mí yo comparto mucho, por eso cito a este colega Marco Marzano, no dije su nombre, que tiene esa visión de que una revolución en Mancata, ¿no? Realmente una revolución fallida. Que a lo mejor no quería hacer, digo, empecemos por ahí. Lo que parece sobre todo el Papa Francisco es un político hábil, que supo navegar bien y que supo abrir la iglesia a otras audiencias, a otros discursos. Mira, yo probablemente estoy mal influido porque yo he leído algunos libros sobre el Papa de cuando estaba en Argentina. Y hay un libro muy bueno que yo recomiendo, que mis colegas argentinos especialistas del tema y que conocen muy bien conocían muy bien a Bergoglio me recomendaron, de Horacio Verbitsky, que se llama Doble Filo o doble juego, no doble filo, doble juego, donde muestra claramente cómo la jerarquía episcopal o la jerarquía católica argentina hizo un doble juego, pero básicamente apoyando a la dictadura militar y digamos, y haciendo caso omiso de todas las violaciones de derechos humanos y tal. Y hay un capítulo entero dedicado a Bergoglio. Y hay muchas menciones de lo que Bergoglio hizo o dejó de hacer en esas circunstancias.
Entonces, yo por eso quizás digo, estoy mal influido, porque yo no veo al Papa como, al Papa lo nombraron y es una persona sacralizada. Yo soy un analista que analizo cualquier religión de la misma manera y veo al personaje y entiendo que puede haber cambiado desde que se hizo Papa, porque yo creo que a cualquiera que lo hacen Papa, pues cambia un poco, pero también veo al personaje que fue a lo largo de su vida y es un personaje que yo creo que era muy cercano a la cultura populista argentina y a jugar mucho ese doble juego que se juega en el populismo y a medio querer quedar bien con todo mundo y al final no hacer nada. Creo que también tiene que ver con desde dónde estamos viendo las cosas cada uno. Es decir, sí, claro. Tú estás viendo sobre todo, digamos, una sucesión de figuras políticas en una institución que conoces bien y que te parece importante. Yo estoy viendo sobre todo un fenómeno mediático, es decir, y un fenómeno mediático que tiene repercusiones sociales y culturales. Es decir, tú estás pensando más en Jorge Mario Bergoglio y yo estoy pensando más en cómo incidió esa figura en el mundo, independientemente de que esa figura haya sido más o menos encomiable. Sí. No, pero sí, y por eso le atribuyo a precisamente estos medios, más al Vaticano mismo, por decirlo así, más que a la iglesia misma, le atribuyo los cambios a los medios más que a la Santa Sede, por decir algo. Ahora, lo que te diría es, ya estamos donde estamos. Ajá. Esa figura, merecidamente o no, revolucionaria o no, fallida o no, y yo tiendo a estar de acuerdo con tu lectura, entre paréntesis, ya concita ese entusiasmo. Ya logró esa impronta, ese impacto a partir de ese carisma. Sí. ¿Dónde deja eso? Y hablemos lo primero en abstracto a su sucesor. ¿Es particularmente difícil ser el sucesor del Papa Francisco? Yo creo que ser sucesor de cualquier papa, te puedes imaginar a Ratzinger después de Juan Pablo II. O sea, ser el sucesor de Ratzinger no creo que haya sido difícil, era nulamente carismático. Sí, pero al mismo tiempo ser el sucesor de alguien que tuvo las agallas de renunciar después de 800 años de que nadie lo había hecho, también marcaba algo. O sea, no, y ser el sucesor de un gran teólogo, de un gran intelectual que, como digo, tuvo la capacidad y la fuerza de enfrentarse a la corrupción dentro de la iglesia, tampoco era fácil. O sea, lo que dirías es nunca es fácil. Nunca es fácil, yo creo. Ahora, digo, no sé, ¿no? A lo mejor... No, yo creo que nunca es fácil, así para decirlo claramente, ¿no? Porque nunca es fácil, digamos, ser sucesor. Claro, varía mucho, insisto, si estuviste 8 años y con un pontificado débil, como Ratzinger, así estuviste, digamos, 26 años haciendo lo que querías y cambiando el mundo. Entonces no es lo mismo ser el sucesor de Juan Pablo II que de Ratzinger, estoy de acuerdo. Pero y en este caso, que el que tú señalas de Francisco, yo supongo que tampoco es fácil para el León XIV ser el sucesor de Francisco y sin embargo, tampoco creo que le va a costar demasiado trabajo por lo que he visto, por lo que hemos visto. ¿Tiene importancia que sea de origen estadounidense o eso es una calentura mediática? No, es muy importante. Pero por cierto, déjame corregirte. Una de las cosas que dijiste es que no hay, o que dijiste algo así como que en Estados Unidos no hay católicos, que son pocos católicos. Dijiste algo así, pero es un país mayoritariamente católico. No es mayoritariamente, y sin embargo es el tercer país con más católicos en el mundo. Es un país muy poblado también. Por eso, pero no estamos hablando de un país que no tiene católicos. No, pues. No, pero yo no dije que no. Bueno, algo así que parecía no es como un país que de mayoría católica. No, es ciertamente, pero no es que sea un país que no importe el catolicismo. No, ha habido un presidente católico. Ha habido, Kennedy. Digo, Biden era católico. Y Biden, Vance es católico, converso además, pero tantito. Entonces, es un país que solo después de Brasil y México tiene un mayor número de católicos. Y segundo, es una iglesia con mucho dinero. Con mucho dinero, es probablemente la iglesia más rica del mundo, que permite incluso sostener a otras iglesias en el mundo. Tiene mucho dinero.
¿Por qué importa que sea católico, que sea estadounidense? Ahora, yo creo, y esto ya estamos en la especulación, que yo creo que lo que los propios cardenales norteamericanos, digo estadounidenses, junto con los latinoamericanos, que porque parece ser que por ahí estuvo el amarre, pensaron en que quizás el mejor antídoto contra alguien como Trump y Vance mismo es un cardenal, es un papa católico estadounidense. Es decir, es un contrapeso en el tablero yo creo político. Que es un antídoto que se busca tener presente, un contrapeso, como dices, en contra de las políticas más, digamos, agresivas que hay del propio gobierno norteamericano. Entonces, yo creo que pensaron, ¿a quién podemos poner que se oponga a esta furia que está cambiando la geopolítica mundial? Pues dijeron, mira, este cuate es un gringo, pero además es peruano, y tiene una historia muy compleja y ha sido el prior de los agustinos, conoce el mundo y además es el prefecto de la congregación de los obispos. Pues eso acusa una visión muy liberal de la jerarquía católica hoy, ¿no? No, es una postura completamente conservadora. ¿En qué sentido? En el sentido, porque es que, a ver, ¿por qué me niego a decir liberal? ¿Y por qué digo conservador? Tenemos que salirnos del esquema de la ciencia política que divide al mundo en liberales y conservadores. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que romper eso. Te voy a platicar por qué. Yo lo que estudié cuando hice mi doctorado estudié con un gran maestro sociólogo del catolicismo francés y mundial en términos globales, que se llamaba Émile Poulain. Y Émile Poulain, lo que me enseñó a mí fue precisamente que el modelo social de la Iglesia Católica era un modelo propio que se buscó establecer, y básicamente a partir de León XIII, en donde se buscaba competir por las masas, combatiendo el liberalismo que les había arrebatado buena parte de las masas y al socialismo que se los estaba arrebatando también. Entonces dijeron, vamos a proponer nuestro propio modelo social, pero ese modelo social está empatado con un modelo, digamos, religioso, doctrinal, que es muy conservador, digamos, desde cierta perspectiva, en materia de familia, todo lo que vemos que tiene la doctrina social, la doctrina católica, perdón. En términos de libertades individuales. En términos de libertades individuales, en términos de cómo concibe las transformaciones del papel de la mujer, ¿no? De muchos aspectos que tienen que ver con, en efecto, la libertad de conciencia, como dices, y que tienen que ver con cómo ha habido una evolución ética que no es necesariamente seguida por lo que dice la doctrina, ¿no? Porque podemos hablar, por ejemplo, de los avances científicos y cómo son negados, ¿no? Ya no digamos el condón y alguna cosa que siguen negándolo y uno dice, espérenme, si el condón ha sido una maravilla para evitar enfermedades de transmisión sexual, no, pues siguen igual, ¿no? Entonces, toda esa parte está pegada a una doctrina social. Y entonces lo que uno ve, lo que mucha gente ve en los medios de comunicación es algo que parece progresista, pero que no lo es. Algo que parece muy abierto digamos, y progresista porque combate al liberalismo y combate al socialismo más, digamos, desastroso. Bueno. Y entonces dice, bueno, tenemos nuestra propia visión. Pero lo que hay que entender es que esa visión, que es la visión católica del mundo, es esencialmente conservadora. Y es la que prevaleció en los sínodos que hizo Francisco. Yo por eso siempre dije, ¿a quién van a elegir? A un conservador, en los términos que le entendemos comúnmente. ¿Por qué? Porque esos sínodos no quisieron hacer ningún cambio. Y esos sínodos, digamos, ahora convertidos en un colegio de cardenales, lo que eligió es a alguien que recuperara la tradición. Y lo hemos visto en estos primeros días. Por eso se pone León. Se pone León porque recupera la tradición de la doctrina social de la Iglesia,
pero se pone la estola y se ponen los aditamentos que Francisco se había quitado y que habían empezado a quitarse desde Juan 23, que son todos los símbolos de poder medievales adquiridos de los reinos bárbaros y del Imperio Romano. Todavía siguen teniendo lo de Maximum Pontifex, ¿no? Del sumo pontífice, que es el título que tenía el emperador romano, pero digamos, pequeña cosita, pero eso es lo que estamos viendo. Entonces, yo por eso digo, a ver, muchas de las cosas que parecen como liberales o progresistas, hay que verlas más detenidamente dentro de qué modelos están planteados para ver qué tanto en realidad lo son. De liberal a liberal. Ajá. ¿Ese contrapeso a Trump no es útil desde una agenda liberal? Es útil desde una agenda de la perspectiva de los derechos humanos, según la entiende la propia Iglesia Católica. No es poca cosa. No, y en eso puede haber coincidencia con muchos grupos que defienden a los grupos migrantes o defienden ciertas causas, pero hay que entender que eso tiene un límite, que es eso, los migrantes. Pero si luego tú quieres que los migrantes tengan otros derechos, ya no va a pasar, pues, ¿entiendes? O sea, el tema es, no nos confundamos, por eso digo yo, no nos confundamos con alguien que por oponerse a Trump nos va a gustar ahorita, pero en otras cosas que va a exponer no necesariamente nos va a convencer, porque está regresando probablemente a posturas netamente más tradicionales. Hasta en ¿no? términos de libertades, por ejemplo, individuales está anunciado, de hecho. Exacto. Entonces ya dijo, ya se ha visto lo que piensa sobre la mujer. Entonces, pues dices tú, bueno, muy liberal eso no es, muy progresista no es. O sea, lo que hay que entender es que la iglesia sigue pensando que, como muchos, digamos, de grupos socialistas, que el problema no es cómo está repartida la riqueza. No es el aumento de la población, no es que cada vez estamos acabando con los recursos, sino que hay una visión que prevalece a pesar de las últimas encíclicas que puedan haber salido, de que no importa, ¿no? De que hay que tener más hijos y de que, por lo tanto, todas las medidas para controlar controlar la natalidad, son malas, por ejemplo. Entonces, hay que como entender, creo yo, que no todo lo que parece progresista, y en este caso, por oponerse a Trump, en materia de migración, por ejemplo, después se va a mantener en otras áreas que son igualmente, digamos, importantes para la población, incluso para esa misma población migrante, ¿no? Ahora, cuando anuncia el nombre, cuando anuncia que se va a llamar León, el vocero vaticano dice que es, digamos, en razón de el último de los papas León, de León XIV, sí, y del primero de los papas León, del Papa León el Grande, León I, sí. Que por lo que es famoso básicamente es por haber convencido a Atila de no invadir Occidente, es decir, de no venir a invadir Roma. Eso habla de, digamos, un papa que lo que quiere decir es: yo voy a jugar un papel político por la paz. ¿Ese es el mensaje? Bueno, eso es lo que creo que ha estado mandando como mensaje. Su misa de investidura fue sobre eso. Exacto, sí. Sobre eso y sobre la unidad en la iglesia. Fíjate, porque obviamente una de las cosas que él personificaba era la posibilidad de volver a reconciliar a los grupos más adversos dentro de la iglesia que se habían, digamos, distanciado en los temas que había propuesto Francisco y que no se atrevió a avanzar. Entonces dijeron, necesitamos a alguien que concilie nuevamente estas posturas. Y entonces él está en ese punto, ¿no? Él está la unidad de la iglesia es más importante. Porque nosotros no podemos ser misioneros, dice, si no estamos unidos primero, lo cual es lógico. Y la segunda parte que menciona, en efecto, la doctrina social de la iglesia, que es ya como, además, una apuesta interesante, pero difícilmente
digamos, difícilmente revivible porque ya no hay democracia cristiana, que era la que la empujaba, y no hay, digamos, el socialismo cristiano, pues también acabaron. Entonces, ese modelo social, que además era un modelo muy general, que no entraba en cosas técnicas, era muy difícilmente aplicable y al final no logró ser una alternativa. Y además fue muy criticado dentro de la misma iglesia por los grupos más, digamos, cuestionadores. Pues de Juan Pablo II, justamente. Sí, no, pero quiero decir, te cuento una anécdota. Una vez fui a dar una plática a un lugar aquí en México donde estaba lleno de monjitas, como unas 200 monjas, pero había un sacerdote que las dirigía y dirigía un coro, literalmente un coro. Y entonces él dijo algo así como, pues como todos ustedes saben, la doctrina social de la iglesia, y todas ellas corearon, ni es doctrina, ni es social, ni es de la iglesia. O sea, había ya desde hace décadas muchos grupos que cuestionaban esto, y esto es lo que, sin embargo, ahora León XIV pretende revivir. En ese sentido, yo pienso que también es un poco conservador, porque no está diciendo, a ver, vamos a superar esto y vamos a replantear la postura de la iglesia en materia social, o lo está tratando de plantear, pero yo no veo nada distinto, porque, bueno, a lo mejor hará alguna encíclica sobre eso y veremos si ahí lo inserta. Pero así solo revivir eso parece más como un regreso al siglo XIX, ¿no? A las posturas del siglo XIX, que un intento de avanzar. Morris West escribe Las sandalias del pescador en un momento particularmente convulso de la historia. Sí. Es decir, es en la posguerra mundial, la amenaza nuclear está latente, acaba de terminar la guerra de Corea, está por venir la guerra de Vietnam, Bahía de Cochinos está a la puerta de a la vuelta de la esquina, el 68 está a la vuelta de la esquina, de hecho la película es del 68, y lo que postula Morris West, digamos, es un Vaticano que funciona como el fiel de la balanza, que funciona como el gran poder neutro que permitirá el diálogo. Es la apuesta del Vaticano, y de ser así, ¿tiene alguna posibilidad de en un momento igualmente tenso jugar ese papel? Lo veo muy difícil. Te voy a explicar por qué. Porque el gran problema de la Iglesia Católica es el gran problema del cristianismo en general, es que el cristianismo está identificado con el mundo occidental. Si tú piensas en el Dios de los cristianos, piensas en un hombre blanco, ¿no? Con barba, si tú quieres, pero básicamente un hombre blanco. Es una religión masculina, heterosexual, ¿no? Y además, heterosexual. Y como nos platicaba alguna vez nuestro maestro de India, China y Japón en el Colegio de México, en la licenciatura de Relaciones Internacionales, decía, bueno, el problema de Occidente es que en efecto identifica a Dios con un hombre blanco heterosexual, cuando a lo mejor Dios es una mujer negra homosexual. Porque él estaba obviamente enseñándonos sobre los dioses de la India, muchos de los cuales son hermafroditas o son mujeres y son negras y son homosexuales, o sea, en el sentido, ¿no? Entonces, eso como que nos debe hacer pensar la dificultad que tiene el mundo de Oriente en general para aceptar una iglesia que su doctrina está basada en una visión patriarcal, blanca, ¿no? Con una lógica de valores que van desde los valores, digamos, sociales hasta los sexuales, que no necesariamente son iguales a los que acá se viven. Sirve para sentar a Trump con Zelensky. Sí, pero digamos, pero eso no es el mundo, pues. Es un cacho del mundo. Es el mundo occidental, por eso digo yo. Entonces, lo que está diciendo León XIV y lo que tú me preguntabas, lo que está diciendo León XIV es seamos misioneros. Ok, y tú me preguntaste si esa apuesta iba a ser efectiva. Yo lo que te digo es viable hasta Ucrania, pues si tú quieres, ¿no? Pero de ahí para el Oriente no es viable. ¿No? ¿Por qué? Porque, pues, por esto que estoy explicando. Y es muy claro, además, con la oposición que hay en Rusia a cualquier ingreso de catolicismo, cualquier ingreso de cualquier cosa que no sea la Iglesia Ortodoxa y el Patriarcado de Moscú,
¿no? Ya ni siquiera otras ortodoxias como la de, no sé, Istambul o Constantinopla, pues, o cualquier otra. Y ya no digamos China, porque estamos en un nuevo mundo. Bueno, el nuevo mundo está China. Y China, yo no sé si llegue algún día algún arreglo con el Vaticano, pero de todas maneras, la resistencia... Sí, no es una autoridad que reconozca por ningún lado. No, y la resistencia a que el mundo occidental llegue a través de sus religiones a China y al mundo de Oriente en general, pues es muy difícil. Si tú no tienes un papa que represente algo así, es más difícil todavía. Por eso lo de Morris West era interesante, porque era decir, miran, si escogemos uno de allá, a lo mejor esto ayuda. Pero acá, pues escogieron uno de Perú, de Estados Unidos, lo cual refuerza la visión que Oriente tiene del cristianismo, aunque no queramos, ¿no? Entonces, yo por eso digo, y la respuesta en breve es, yo la veo muy complicada para, digamos, para que esa elección haya resuelto ese problema, digamos, del alcance global del cristianismo, sino que ahora más bien veo reforzada la idea de que el cristianismo es occidental. Roberto Blancart, ¿dónde podemos leerte y dónde podemos seguirte en redes sociales? Bueno, a ver, me pueden leer desde que salí de Milenio. Estoy escribiendo en un lugar que se llama Arteficio, con SC, arteficio.com. Y luego, pues esto lo divulgo a través de X, ¿no? Yo creo que si ponen mi nombre lo encuentran. Y de todas también maneras vamos R. Blancart, Colm 1, creo, ¿no? R. Blancart, pues con mi nombre, y luego Colegio de México, algo así quisieron poner, no lo puse yo, 1. Y también en Facebook, ahí me pueden leer. Y luego, bueno, eventualmente no hablamos de algunos libros que andan todavía. Algunos ya están agotados. Por ejemplo, alguna vez escribí un libro sobre la sucesión de Juan Pablo II, donde explicaba yo precisamente cómo iba a suceder esto. Pero eso fue hace 20 y tantos años, está agotado. Pero hay todavía algún libro sobre los 3 pontífices del siglo XXI, que están en la editorial Siglo XXI. Y luego, pues de tanto en tanto escribo así en algunos otros lugares que me lo piden. Revistas científicas o simple y sencillamente de divulgación. Gracias, Roberto Blancarte. A mí me pueden leer en el Heraldo de México los miércoles y encontrar en redes sociales en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde acostumbren a escuchar podcast. Y a mí me empezó a rondar desde que oí a Roberto una frase que me gusta mucho: es demasiado, pero no es suficiente. Creo que no le gustaría al Papa León XIV, y no solo por lo que dice, sino por su procedencia, que es La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas Hijo, una novela de cortesanas. Nos escuchamos la próxima.